bienvenidos a esta presentación de este índice de vulnerabilidad social. Sin duda, en esto, como bien decía recién Pipo, tiene que ver con una construcción colectiva que hemos realizado como gobierno de la provincia de La Pampa, con el Ministerio de Salud, a través del área de la Dirección General de Salud Social y Comunitaria, a través del Ministerio de Conectividad y Modernización, que nos permitió sistematizar toda la información, al licenciado Lastiri, que nos dio una mano para la evaluación y control de los datos que iban surgiendo de todo el trabajo que se fue realizando ya desde hace un tiempo. Sin duda, hoy lo que vamos a presentar es un estudio de relevamiento de datos que nos permitió ser sistematizado y poder ir camino. En este caso vamos a presentar el índice de vulnerabilidad social para el conglomerado Santa Rosa Toay, pero lo que nos va a ir permitiendo construir un indicador de vulnerabilidad social para toda la provincia de La Pampa. Esto va a ser un estudio que vamos a realizar en forma sistemática, en forma progresiva, que sin duda nos va a permitir tener la mejor información para poder ir tomando las mejores decisiones en materia de política social. En este estudio que vamos a presentar hoy estuvieron involucradas más de 120 personas, entre quienes salieron a hacer las encuestas, y en esto que están los equipos acá presentes, reconocerles y agradecerles en nombre del gobierno provincial el compromiso que tuvieron para la realización de las mismas. Fueron casi un mes de trabajo en territorio, donde permitió relevar 1000 núcleos familiares, 800 en la ciudad de Santa Rosa y 200 en la localidad de Toay. Sin ese compromiso, sin esa seriedad en la transmisión y en el volcar en las encuestas los datos, hubiera sido muy difícil poder sistematizarlo. Esto sin duda, este que vamos a venir a presentar no es una novedad. Quienes por ahí estuvieron en el ministerio, como Fernanda, como muchos de los que han pasado, esto tiene que ver con los objetivos iniciales del programa Pilken, que era el tema de la posibilidad de poder generar reportes y georreferenciamientos para poder tener insumos que nos permitieran tomar decisiones políticas que tuvieran que ver en este caso, como viene de Pilken, en lo social, que puedan ser evaluados. Creo que en eso, sin duda, bueno, yo voy a tomarme el trabajo de leer de acá porque la verdad que no lo veo la de fondo. Sin duda lo que tuvo que ver en la primera gestión del gobernador Berna, quien hoy es el gobernador Sergio Silioto, fue subsecretario de Política Social y fueron los dos mentores y los dos ejecutores de este programa Pilken, programa reconocido por todos ustedes, y que sin duda también esa construcción del Pilken y lo que nos permite hacer hoy, quienes han sido invitados tienen mucho que ver. Son quienes permanentemente van actualizando la información, son quienes permanentemente están en contacto con nuestros vecinos en cada una de las localidades, y lo que permite poder ver la radiografía de cada una de esas familias para poder tomar ciertas decisiones, desde lo individual o desde lo colectivo. Pero ¿por qué nace este estudio? En la primera placa que van a ver, que habla de pobreza y políticas públicas, en el informe de pobreza e indigencia del INDEC de marzo del 2022, que reflejaba el semestre segundo del 2021, nos da unos datos de pobreza e indigencia que fueron bastante preocupantes. 33,3 en pobreza y 13,8 en indigencia. Y en este marco, y con estos datos complicados, en realidad, es lo que surge la decisión de generar un instrumento de política que nos permitiera paliar y contener esa situación de esos datos que surgían de la encuesta permanente de hogares. Es por eso que, con fecha 20 de abril, a través de una decisión del gobernador Sergio Silioto, se decide hacer un refuerzo alimentario focalizado extraordinario, que así lo denominamos, para atender estas situaciones y esos sectores de mayor vulnerabilidad que nosotros veíamos reflejados en esa encuesta, y es por eso que
se decide hacer esta inversión. ¿Para quién iban destinados? Núcleos familiares que estaban relevados en Pilquén, que no tuvieran la tarjeta, perdón, que estuvieran en tarjeta social, que estuvieran en una situación de vulnerabilidad debajo de la línea de pobreza y que no tuvieran la tarjeta alimentaria. Es por eso que se resuelve hacer una inversión que a lo largo del año 2022, solo para el RAFE, para el refuerzo alimentario focalizado extraordinario, fue de poco más de 833 millones de pesos. La primera liquidación de RAFE fue destinada para los que tenían estas condiciones y estas características, para aquellos que estaban debajo de la línea de indigencia. Con posterioridad, la segunda liquidación, por una decisión del gobernador, se involucró en la liquidación de este refuerzo aquellos que estuvieran debajo de la línea de pobreza. Eso generó que hubiera más o menos en la provincia alrededor de 10.500 núcleos familiares que estuvieran recibiendo este refuerzo. Lo que se pretendía era poder medir el impacto de una medida social, y lo que no había instrumento que tuviéramos nosotros, sino que lo que por ahí nos veníamos manejando era por datos publicados semestralmente, y también un poco ver el correlato de las distintas políticas públicas que se encuentran ejecutándose, que estaban siendo monitoreadas, como empleo, actividad económica. Teníamos algunos datos, o tenemos datos dentro de lo que es dietas especiales de aquellas situaciones que estábamos atendiendo de bajo peso, no eran más de 84 situaciones, y sale la publicación de la segunda publicación, una vez que ya estaban puestas en marcha estos programas, de que indigencia había bajado solo al 13,2. De ninguna manera este estudio permite o pretende desvirtuar los indicadores de INDEC. Es otro tipo de encuesta. Acá lo que nosotros tratamos de lograr con el trabajo articulado con los municipios, con el resto de los ministerios, fue tener datos más concretos, datos más específicos, con años de trabajo en lo que era el sistema Pilquén, de poder ir a buscar información más acabada y principalmente poder monitorear y evaluar con la información preexistente que teníamos dentro del ministerio. Lo que veíamos es que en este 13,2 no se veía reflejado el resultado de una inversión, como le veníamos planteando, de más del 202% de incremento presupuestario en el año 2022, por lo cual fue que se decidió empezar a trabajar sobre realizar un estudio de que pudiéramos tener información mucho más precisa para lo que hacemos nosotros como ministerio, y que sin duda es de utilidad para los distintos gobiernos o para las distintas áreas del gobierno. En esto también, y acá veo diputados que hemos estado reunidos un par de oportunidades, porque también nos transmitían lo mismo que veíamos nosotros, la dureza de estos datos, la imposibilidad de por ahí que con ciertas políticas públicas se hubieran morigerado o hubieran bajado significativamente, y fue eso lo que determinó que se empezara a trabajar sobre este estudio. Fue por ello que se convocó al Ministerio de Salud, a través del área donde está a cargo Cintia Salabardo, que hay muchos de ese equipo, a través del área de planificación, y de toda la información que se fue recabando necesitábamos sistematizarla y poder que eso resultara en un número determinado. Fue por eso el trabajo acá del Ministerio de Conectividad y Modernización en el procesamiento de toda la información. Pero bueno, en principio, ahí lo que nace con esta necesidad de empezar a trabajar es el registro, ¿ahí se ve mejor? Sí. El registro de mediciones sociales, que era iniciar la experiencia donde teníamos algún dato comparativo, que fue con realizar estas encuestas en el conglomerado Santa Rosa-Toay. Como bien les decía recién, 800 encuestas en Santa Rosa, 200 en Toay. Y en este armado de este registro, como bien les decía recién, en coordinación y colaboración con el resto de los ministerios. ¿Qué es lo que se pretende con esto? No que sea una fotografía, este índice
de que lo presentamos ahora con estos números, sino de poder seguirlo trabajando en forma sistemática y permanente y progresiva. Sistemática y permanente porque la idea es seguirlo repitiendo cada 6 meses con el mismo volumen, con el mismo caudal de encuestas en el conglomerado Santa Rosa y Toay, y progresivo porque pensamos ir incorporando paulatinamente distintas localidades. La próxima localidad que pensamos incorporar a este registro va a ser la ciudad de General Pico, que nos va a permitir ir ampliando. Entre Santa Rosa, Toay y Pico vamos a tener monitoreado alrededor del 50% ya de la población de la provincia de La Pampa. Progresivamente iremos por las ciudades más grandes hasta culminar con todas las localidades y que nos pueda dar este indicador de vulnerabilidad social para la provincia de La Pampa. Todo esto está sin duda enmarcado en el Pilquén. El Pilquén, como ustedes saben, es un registro de titulares actuales y potenciales de personas de programas sociales, que son beneficiarios de programas sociales. Esos programas sociales pueden ser asistenciales o promocionales. Los asistenciales son los distintos programas alimentarios, los distintos programas económicos con que contamos información, muchos tienen que ver también con los propios programas municipales, y los programas promocionales o preventivos, el que más se refleja es el programa Provida, sin duda, principalmente en las localidades más chicas donde se ve reflejado cómo convive toda la comunidad en los distintos programas. Este Pilquén es un sistema único de registro de familias titulares y actuales de potenciales de programas sociales, como bien les mencionaba recién. Nos permite hacer un seguimiento de estas familias, posibilita determinar la población objetivo que vamos a ir destinando cada una de las políticas sociales, y acá es donde tiene que ver con este índice, que es la posibilidad de producir reportes y elaborar indicadores como es el que estamos presentando ahora. Lo que pretendemos es no ser un Estado bobo, ser un Estado activo, que vaya tomando parámetros y trabajando con esa información existente que tiene en las diferentes áreas para poder ser lo más efectivos y eficientes en la aplicación de las políticas públicas. Yo ahora ahí les quiero mostrar lo que es el referenciamiento de la ciudad de Santa Rosa. Fíjense que los puntitos rojos es donde se realizaron las distintas encuestas. Está fuera del centro de Santa Rosa y está volcado con mayor importancia todo lo que son los barrios que tienen por ahí mayor situación de vulnerabilidad, se ven bien reflejados el trabajo que se ha hecho en campo. Estas son las 800 encuestas de Santa Rosa. Por otro lado, quienes conocen Toay, ahí ven donde están referenciadas las encuestas de Toay. Lo mismo, el centro no, barrio Lohueche no, y es donde están por ahí las mayores necesidades de Toay y de Santa Rosa, que es lo que por ahí nos permitió construir en forma objetiva, clara y eficiente el dato, que creo que es lo más importante. Acá, vuelvo a repetir, no es contrarrestar la información que es pública, que es nacional, sino que tiene que ver con la decisión política del gobernador de poder medir realmente el impacto de las políticas sociales, de los recursos que se destinan a acompañar aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad y que por ahí nos cuesta medirlas, y creo que eso es lo que nos interpeló a poder generar algo que podamos tener para insumo, no solamente el gobierno provincial, sino también para los municipios que empiecen a trabajar y a tener los resultados de estos indicadores. Creo que eso es lo más importante, del poder monitorear, y ahora en el próximo cuadro, que creo que es más importante, es lo que ustedes van a poder ver realmente cuál es el impacto de los recursos que se destinan a través de los distintos programas sociales, tanto nacionales como provinciales. Yo no sé. Sí. Bueno. Esta es la proyección de la base Pilquén para Santa Rosa y Toay, con respecto basado en personas
que fue lo que tenemos, la proyección actualizada, que es sobre una población para el conglomerado Santa Rosa Toay de 136.588 personas en pobreza, con los ingresos declarados de los núcleos familiares o de las personas, nos da un porcentaje de 17,4%, y cuando se le agregan los ingresos por transferencias directas de programas sociales provinciales o nacionales, baja a 15,1%. Y en indigencia, que creo que es donde está el mayor impacto y realmente es lo que podemos ver, y por ahí tiene que ver el reflejo con estas sensaciones que nosotros teníamos con respecto a la realidad de la provincia, con lo que veíamos de los distintos indicadores, con la información de la demanda social reflejada también en Pilquén, con la demanda social de los barrios, con la población que por ahí, que siempre por ahí estaba en lista de espera para ser beneficiario de tarjetas sociales, no contábamos con demanda, y lo que necesitábamos era poder reflejarlo en este dato. El indicador de indigencia, con los ingresos declarados por los núcleos familiares, nos arroja un porcentaje de 8,4%, pero cuando vemos reflejado las encuestas de lo que manifestaron los vecinos y vecinas de la localidad de Santa Rosa y Toay, cuando vemos el impacto que se le agregan el cruzamiento con los datos de programas sociales, baja 3,7%. Baja casi a un cuarto de lo que se refleja con ingresos declarados. Por eso, esto es lo que creo que sigue siendo doloroso, de que tenemos un 3,7% de personas debajo de línea de indigencia. Pero lo que sí vemos es que es más claro el número, por ahí con los números que nosotros podemos analizar, de lo que son los beneficiarios de tarjetas sociales, de lo que son los beneficiarios de los distintos programas, que tiene que ver con el tema de la ocupación, la desocupación, que tiene que ver con un montón de información. Sin duda que como gobierno provincial, lo más difícil de modificar son los datos de pobreza, porque tiene que ver con un flagelo que estamos atravesando, que tiene que ver con un proceso de inflación muy alta, donde los salarios vienen todos los meses corriendo de atrás la canasta básica alimentaria y la inflación. Pero sí, en esto que nosotros siempre planteamos 2 o 3 premisas como gobierno provincial: uno, que tiene que ver la equidad social, la equidad territorial. La equidad territorial es que esto nos va a permitir tener un fiel reflejo a lo largo y ancho de toda la provincia de cuáles son los indicadores de cada localidad, para poder tomar cada día decisiones más precisas y más focalizadas para poder tratar de acompañar a estos sectores. La equidad social, la que se vincula indudablemente con la justicia social, que tiene que ver de qué manera nosotros como gobierno podemos romper todos esos impedimentos que tienen nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros pampeanos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, de ver de qué manera como Estado podemos hacer que rompan y venzan esas barreras que a veces les impiden crecer. Creo que eso es lo que nos motoriza, el principio de la justicia social, de tratar de romper con todas esas brechas de desigualdad, generando un marco de oportunidades para que pueda haber una sociedad más justa, más igualitaria. Creo que como conclusión, y antes de darle la palabra a Luli, que les va a explicar con más detalle los aspectos técnicos, es decirle que nosotros por ahí teníamos sensaciones antes de generar este trabajo. Hoy tenemos precisiones donde estamos parados en el conglomerado Santa Rosa de Toay para poder seguir desarrollando con convicción tareas que vengan y acompañen a estos sectores más vulnerables. Gracias. Bueno, gracias, Diego. Buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Yo voy a introducirme un poquito más en la metodología que utilizamos para hacer este trabajo, que nos fue encomendado, que, como dijo Diego, es parte de las actividades y de los objetivos específicos que tiene Pilquén.
Y en este caso, el estudio tenía que ver con poder pensar qué impacto tenían las políticas públicas en la población más vulnerable. ¿Por qué Pilquén? Porque Pilquén es una gran base de datos, donde tenemos el 27% de la población de la provincia relevada, que no es solo una base de pobres, sino que reúne a titulares y aspirantes de programas sociales. Y esto lo aclaro porque si bien Pilquén reúne a la población con mayor vulnerabilidad, en ella están todos los programas que se liquidan para la población más vulnerable, como es la tarjeta social pampeana, las dietas específicas, las dietas alimentarias. También está otro tipo de programas, también existen otro tipo de programas, como son los programas promocionales, los programas que promueven y protegen derechos, los que fortalecen capacidades, que a veces no son los que miramos permanentemente. Entonces la base es muy grande. Sí hacemos y tenemos prioridad en los grupos más vulnerables y sabemos que en Pilquén está la población más pobre de la provincia, está relevada, pero también hay otra población. Tomando esto, nosotros lo que intentamos hacer, y nos resultó, es un estudio sobre 1000 encuestas, 1000 viviendas, que se tradujeron en 1071 núcleos familiares. En esas 1000 encuestas representaban el 10.5% de la población total de Pilquén, que a su vez esa población representa el 23% de la población total de la provincia. En esto lo que hicimos fue una muestra representativa, donde la primera idea era poder ver qué impacto tenían estas decisiones, estas políticas, estas acciones de gobierno que fueron destinadas a la población de mayor necesidad y sobre todo cómo garantiza el Estado esos derechos básicos de las personas como era la alimentación, como es la alimentación. Es así que tomamos este porcentaje de encuestas más encuestas de reemplazo porque queríamos asegurarnos que la muestra estuviese completa. Se determinaron 800 encuestas en Santa Rosa, 200 en Toay, y para esto, ahí está, los objetivos específicos, veo muy borroso aquello, así que lo voy a seguir por acá. Lo que tratamos de determinar en los objetivos específicos son las condiciones de pobreza de los núcleos familiares y de las personas que están dentro del sistema Pilquén. Y como segundo objetivo es las condiciones de pobreza de los núcleos y las personas, contemplando el aporte que hacen los programas de transferencia directa. Y en esto medimos, porque tenemos la información, como dice Diego, tenemos un Estado activo, dinámico, que cuenta con información y que sabe a quién le hace transferencia de recursos. Tenemos la información porque somos liquidadores de tarjeta social pampeana, de programas como pensiones no contributivas provinciales, tarjeta alimentar, AUH, etcétera, etcétera. Los programas de transferencia directa conocemos quiénes son los titulares y los tenemos en Pilquén. Ese era el segundo objetivo. En esto, ahí están los números con que cuenta hoy Pilquén, que son 34.220 encuestas, 36.235 núcleos familiares, 100.271 personas que representan el 27% de la población según Censo 2022. Y acá sí ya me voy a meter en el cómo lo hicimos. En este cómo lo hicimos, la decisión fue, además de las 1000 encuestas, tener un instrumento que favorezca la recolección del dato. Para cualquier medición para la medición de línea de pobreza o de línea de indigencia, las variables fundamentales que tenemos que tener en cuenta son la conformación del núcleo familiar, con la determinación de edad y sexo de cada uno de los integrantes o de las integrantes, e ingresos.
Edad y sexo lo tenemos, lo teníamos desde antes en las encuestas y con eso facilitamos, los encuestadores fueron con la preimpresión de la conformación del grupo familiar, esto facilitó la tarea. Quienes han sido encuestadores saben, y acá tenemos muchos, saben que tomar los datos personales de cada uno de los integrantes lleva tiempo, tendemos fácilmente al error, pero además en estas cuestiones, como chequeamos la información, en este estudio nos permitimos chequear la información que tenemos, los integrantes de los núcleos familiares ya están chequeados con RENAPER a través del enlace que nos hace el Ministerio de Conectividad y Modernización. Por eso era muy importante tener esta información ya chequeada. Si se verificó que estuviesen todos los integrantes o si había integrantes nuevos, tomar sí esa información. Eso en cuanto a edad y sexo. En cuanto a ingresos, que es un dato que tiende al subregistro, que tiende a ser difícil de obtener, se agregó, revisamos el instrumento que es la encuesta Pilken, y agregamos 2 cuadros sobre escalas de ingresos y egresos que facilitaba la obtención de la respuesta. Muchas veces cuesta cuando en los hogares y en los núcleos familiares no hay ingresos fijos o estables o no corresponden a un sueldo mensual que puedan estimar cuánto. Entonces la escala de ingresos nos facilitaba para ir a través de la entrevista que se hacía ir obteniendo ese dato con mayor precisión. Eso lo pudimos salvar. Y el otro punto principal que tuvimos fue el recurso humano que trabajó en esto, tanto de los municipios de Santa Rosa y de Toay, del equipo de salud, de la Dirección de Salud Social y Comunitaria, como del Ministerio de Desarrollo Social. Se trabajó en una capacitación no solo del instrumento sobre la recolección de datos, sino sobre el objetivo del trabajo. Conocer para qué se hacía y el por qué se hacía, sobre todo con los equipos que conocen el territorio, le dio un compromiso con la tarea. Entonces, la obtención del dato fue un logro de estos equipos. Muchas veces obtener datos de las familias no es fácil. La decisión de que fueran equipos que conocieran el territorio, que tuviesen relación y tuviesen pertenencia con los barrios, fue fundamental. Se hizo un trabajo muy exhaustivo, no solo de encuestadores, sino también de supervisores, que por ahí es una función que a veces nos olvidamos, ¿no? Pero el supervisor es quien lee y el que sigue la lógica de la encuesta, el que puede darle sentido y también el que, si alguna vez no se puede leer un dato, puede pedir que ese dato vuelva a transcribirse, vuelva a la calle, vuelva al domicilio o se llame por teléfono y se chequee. Porque no es lo mismo un dato que otro, no es lo mismo un peso más, un peso menos en la medición de pobreza o de indigencia. Entonces, esta precisión en la información fue fundamental y los equipos trabajaron muchísimo en esto. Las encuestas, y cabe destacar que nos tocó ola de calor con los equipos en la calle. Además de esto, lo que pudimos trabajar fue corroborar la información, por lo menos de lo que tenemos disponible, con las bases de datos existentes que tiene el Estado. El mismo Estado genera información y la está usando para volver a generar información, ¿no? Entonces, además de la información que se obtenía de la encuesta, esto iba siendo chequeado a partir de la relación de los y la articulación de las distintas bases de datos disponibles. Fue así que, en Santa Rosa, Toay, tuvimos 92 encuestadores, 82 en Santa Rosa, 10 en Toay, supervisores 14 en Santa Rosa, 10 en Toay, y el trabajo se llevó adelante desde el 13 de febrero al 3 de marzo que terminó Santa Rosa. Santa Rosa nos llevó un poquito más de tiempo. Toay terminó bastante bien y eso nos dio tiempo
a poder corroborar los datos, pero también a que tengan consistencia esos datos. Digo, tratamos de salvar el error de todas las formas posibles, no solo desde el encuestador y el supervisor, sino también desde el data. Y para eso se instrumentaron algunos mecanismos, como los tableros de comando y demás, que nos permitían mirar la lógica de que un chico de 3 años no puede ir a un universitario completo, por ejemplo, ¿no? En estas cuestiones también llevan tiempo de análisis. A modo de ejemplo, nosotros vamos a presentar un par de gráficos solamente para ilustrar el tipo de indicadores que podemos llegar a usar a partir del relevamiento. Uno es la población por sexo-género, Santa Rosa Toay. Usamos sexo-género y lo charlo acá con los involucrados por una cuestión del quit, con género-sexo, pero también porque las tablas de adulto equivalente todavía son sexo, varón, mujer, y hay algunas cuestiones que todavía hay que trabajar. Bueno, en esto nos da que el 57% de la población son mujeres o del género femenino. En cuanto a educación, tenemos que el 39% tiene el nivel primario, el 51% el secundario y los más bajos son universitarios. Hay universitarios dentro de Pilquén. Y también, por supuesto, este cuadro respecto de poblaciones de la población de más de 3 años, ¿no? A partir de ahí se pregunta. En cuanto a cobertura de salud, el 23%, cobertura de obra social, el 23% tiene obra social, un 75% se atiende en el sistema público y hay un 2% que no sabe que tiene. Respecto a personas con discapacidad, tratamos de sacar y obtener cuadros rápidamente de la población que estaba involucrada con el Ministerio. En cuanto a la población con discapacidad, tenemos que 389 personas de las relevadas de la muestra tienen discapacidad, eso representa el 11.9% de la muestra, y de ellas el 38% ha tramitado el certificado único de discapacidad. En cuanto a los tipos de discapacidad, voy a ir por orden. La visceral es la primera con el 32%, motora es el 23%, la visual el 22%, la intelectual el 17% y la auditiva el 6%. Esta serie de gráficos que pueden llegar a ser indicadores están tomados, los anteriores, están tomados sobre la muestra. Sin lugar a dudas, el tener datos produce información que nos ayuda a la toma de decisiones. Es por eso que tiene sentido este trabajo, para poder pensar nuestras acciones en función del impacto de estas políticas públicas que se han desarrollado y que se siguen desarrollando a partir de los indicadores que tenemos, ¿no? Y para ir terminando, ¿Diego? ¿Sigo yo? Bueno, sigo yo. Volvemos a que la intención o la propuesta es poder llevar este relevamiento a más localidades, empezando por Pico, que Pico es otro que conoce mucho el territorio, así que contamos con que va a ser sencillo, muy sencillo. Mayo no, por favor. En el próximo relevamiento, que sería sobre el mes de julio-agosto por ahí, estamos en Santa Rosa Toay nuevamente para medir la evolución. Eso es lo que nos va a permitir el seguimiento de los indicadores. Agregamos Pico y luego se van a ir sumando más localidades de acuerdo a lo que dijo el ministro. Y ya está. Muchas gracias.